Hola a todos, soy Ángel y estás escuchando Yugi Podcast. En el podcast de hoy voy a explicarte cómo tener el control total de tu Raspberry, servidor o PC con Linux a distancia a través de un bot de Telegram, nuevamente, un bot que va a estar desarrollado en Bash, siguiendo un poco los podcasts previos. Y de un modo muy sencillo, ya os digo, no necesitáis saber absolutamente nada de programación. Simplemente os recomiendo escucharme atentamente, no tomar lápiz y papel, simplemente escuchar porque todo esto va a estar detallado en el blog de YouGeek, donde os voy a explicar el paso a paso y ya veréis que es muy sencillo el configurarlo y a partir de aquí, como os digo, tendréis el control total de todo lo que sucede. Sabréis temperatura, podréis ejecutar scripts, podremos iniciar, detener servicios, absolutamente todo, a distancia y, como os digo, de un modo muy sencillo. Y bueno, este podcast forma parte de ese duelo que mantengo con Lorenzo de Latareo.es, el duelo propuesto por Mosquetero Web, ese duelo amistoso que nos está dando tantas risas a Lorenzo y a mí, porque la verdad es que no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Pero bueno, está siendo muy interesante porque, de hecho, nos está dando a descubrir muchas cosas de Telegram. Y bueno, como es el caso de hoy, os voy a hablar de este bot que desconocía que estuviera disponible en GitHub. Deciros que este bot, de hecho, quería ponerme manos a la obra para intentar crearlo yo. Y antes de crearlo, decidí hacer una búsqueda en GitHub y encontré esta joya, este bot que os traigo hoy, del cual he hecho un fork que ahora os explicaré, pero lo voy a dejar disponible en el repositorio de YouGeek que tengo en GitHub, donde he hecho la traducción de la última versión de este bot que nos permite hacer muchísimas cosas. Así que vamos a empezar un poco con qué podemos hacer con este bot, cómo podemos controlar nuestra Raspberry a distancia de un modo muy sencillo. Deciros que este bot es un fork de una primera versión. La primera versión apareció el 17 de noviembre del 2015, la versión 1.2, y consta de 3 parámetros importantes. Por una parte tenemos el token. Si recordáis, en el podcast donde os expliqué cómo crear un bot en Telegram, necesitábamos el token, que lo obteníamos a partir del bot father, que es el padre de todos los bots, ese bot que nos proporciona Telegram para crear bots. Una vez creado ese bot, nos daba este número y esta combinación de números y letras, que es el token. Bueno, pues tenemos que añadir esto al script, ¿de acuerdo? Por una parte tenemos el token. Por otra parte tendremos los comandos. Tenemos que generar una serie de comandos preestablecidos, a diferencia de los podcasts anteriores, donde el objetivo era simplemente recibir notificaciones de nuestra Raspberry. En este caso, el objetivo es comunicarnos con nuestro bot. Por lo tanto, este bot va a estar siempre a la escucha. Para ello tenemos que preestablecer una serie de comandos para que entienda aquello que le estamos pidiendo, ¿de acuerdo? Imaginar, si tenéis, por ejemplo, instalado un servidor web como puede ser Engine, pues podemos hacer un comando que sea encender Engine y otro comando que sea apagar Engine, ¿de acuerdo? Bueno, pues simplemente mediante un menú vamos a crear estos comandos y a través de este chat de nuestro bot en Telegram vamos a pulsar el comando encender Engine. Necesitamos este comando se enviará a través de la API de Telegram, llegará a nuestro bot, por ejemplo, que se estará ejecutando en nuestra Raspberry y nuestra Raspberry tendrá que estar a la escucha. El tercer comando, la escucha, es el tiempo de refresco de estos comandos. El bot tiene que estar en bucle, siempre funcionando, a diferencia del bot de las notificaciones. El bot de las notificaciones, si recordáis, era una única línea de terminal y lo único que hacía era, cuando sucedía alguna cosa, ejecutábamos este script y nos enviaba la notificación, de manera que ahí se acababa el comando. En este caso, estos bots funcionan en forma de bucle, siempre se están ejecutando, ¿de acuerdo? Están a la escucha. Digamos que ese bucle se inicia, escuchas y dice, bueno, a ver, ¿hay algún comando? No, vale, acaba. Está un tiempo de espera y vuelve a iniciarse el bucle, ¿de acuerdo? Funciona de esta manera. Tenemos que preestablecer este bucle cada cuánto tiempo se va a ejecutar, ¿de acuerdo? Por defecto, la mayor parte de estos bots le ponían un tiempo de 5 segundos, pero podríamos utilizar un segundo, por ejemplo, y estaría todo el rato escuchando. Yo, en mi caso, lo he dejado a 5 segundos, que me parece que está bien, ¿de acuerdo? Y nada más. Estos son los 3 parámetros importantes de esta primera versión del bot. Claro, este bot está muy interesante porque, por una parte, tenemos el objetivo cumplido, que es ejecutar scripts a distancia, ¿de acuerdo? Podemos encender, apagar servicios, podemos tener control de nuestra Raspberry, pero tiene un contra, y es que cualquiera que acceda a este bot tendría el control total de nuestra Raspberry. Y claro, esto probablemente no nos interese. Si nosotros preestablecemos una serie de comandos, por ejemplo, queremos hacer un bot público, que también podría ser el objetivo, un bot público donde podamos compartir una serie de información. Yo, por ejemplo, podría crear un bot a través de este bot que os permitiera, si vosotros
digamos, saliera una lista, por ejemplo, de todos los podcasts que he grabado y que si seleccionarais un podcast del menú, pues bueno, os devuelva, por ejemplo, el MP3, ¿de acuerdo? De ese podcast, por ejemplo, sería una opción. Bueno, pues en este caso sí que es interesante, porque este bot está abierto a todo el mundo. Pero claro, para controlar nuestro servidor web, para iniciar, parar servicios, para ejecutar scripts, pues bueno, necesitamos de un bot que permita el decidir un listado de usuarios que tengan permisos para poder ejecutar estos scripts, y no es el caso de esta primera versión. Así que, bueno, pues a posteriori, un desarrollador italiano se ha encargado de mejorar el script, o al menos, más que mejorar, añadirle más funcionalidades, y en este caso sí que nos ha añadido la posibilidad de crear este listado de usuarios que tienen permisos para ejecutar comandos. Esta es la versión que he utilizado yo para hacer el fork, para traducirla al castellano, para aquellos que, bueno, no conozcan el italiano y en la primera versión no conozcan el inglés, pues bueno, al menos que no sea más sencillo de utilizar, aquellos que únicamente sabéis castellano. Y es el fork que he dejado en el repositorio de GitHub, en el repositorio de YouGeek, donde os voy a poner en el blog el enlace para que podáis descargar. Así que lo primero que vamos a hacer es irnos al blog de YouGeek, por lo tanto, ¿de acuerdo? Vamos a descargar. Vamos a hacer un clon de ese repositorio, vamos a descargarlo, podemos hacer un git clone, ¿de acuerdo? Si utilizamos Linux, o podemos descargar el archivo .zip, ¿de acuerdo? Lo descomprimimos en el caso de bajar el zip, en el caso de hacer git clone, bueno, pues ya lo tendremos en nuestra Raspberry, ¿de acuerdo? Dentro vamos a encontrar dos carpetas. Por una parte vamos a encontrar la carpeta bin y por otra vamos a encontrar la carpeta .batbot. En la carpeta bin, dentro, está el script batbot, que está renombrado tal cual, batbot, no es batbot.sh como en la primera versión. Y bueno, pues aquí vamos a poder introducir los parámetros como en la primera versión, solo que nos permite introducir muchas más cosas. ¿Qué nos permite introducir? Bueno, por una parte vamos a introducir el token, igual que en la primera versión. Vamos a poder introducir el identificador de la persona que nosotros decidamos, vamos a suponer, en este caso somos nosotros, que es el máximo administrador. Esto nos permite, a la hora de ejecutar el script, las personas que nosotros habilitemos para que tengan acceso a este bot, cuando escriban cualquier tipo de comando, a nosotros nos va a llegar una notificación a través de nuestro bot diciendo que esa persona ha introducido ese comando. De manera que nosotros estaremos al corriente de todo lo que sucede en nuestra Raspberry, servidor o PC y en tiempo real, ¿de acuerdo? Solo la persona que esté con el identificador maestro, tal como consta ahí en el script, podrá ver esto. El resto de usuarios que tengan permisos no lo podrán ver. Simplemente ejecutan el comando y les funcionará, ¿de acuerdo? Pero nosotros estaremos al corriente de todo lo que sucede. También hay que especificar la raíz del repositorio de la carpeta .batbot, que es la carpeta anterior que os he dicho, ya os explicaré por qué. Y luego, por último, está el tiempo de refresco, igual que en la primera versión, ¿de acuerdo? Que el tiempo de refresco del bucle. En la carpeta .batbot, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar el archivo allowed users. Es un archivo en texto plano donde vamos a poder añadir todos los identificadores de aquellos usuarios que van a tener habilitada la posibilidad de poder ejecutar comandos a través de nuestro bot. Y tan simple como esto. Y ya lo tendremos. De hecho, este identificador lo podemos añadir también en caliente, ¿eh? No necesariamente tenemos que detener el bot. Imaginar que vosotros sois los únicos que tenéis acceso a este bot, lo ejecutáis y, bueno, pues en un momento dado queréis dar permisos a otra persona, no tenéis que detener el bot. Simplemente pues entráis en este archivo de texto plano, añadís su número de identificador. Ahí en el repositorio veréis que el archivo contiene dos números inventados, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo borráis, ponéis vuestro identificador y el de otro usuario que queráis darle permisos, tantos como queráis, y a partir de entonces ya tendrán permisos. ¿Qué sucede si un usuario encuentra vuestro bot y envía un mensaje? ¿Qué sucede? Bueno, pues primero, si vosotros sois el usuario maestro, ¿no? El máximo administrador, como os he dicho al principio, bueno, recibiréis un mensaje del identificador de aquella persona, el identificador de ese usuario que se está intentando conectar, o se ha conectado, mejor dicho, a vuestro bot y está enviando alguna serie de comandos, intentando hacerlo funcionar. Por una parte os enviará qué comandos está escribiendo y por otra parte, como os digo, el identificador y el nombre de ese usuario. De manera que vosotros, y ese usuario que recibirá también, ¿no? Bueno, pues recibirá un mensaje diciendo que no tiene permisos para ejecutar, que ese bot es privado y no tiene permisos para ejecutar
ningún tipo de comando. Y poco más, es tan simple como esto. Deciros que, claro, es muy importante en Allow Web Users pues poner vuestro identificador, si no, no os funcionará el bot. Luego, pues deciros eso, que pueden usarlo 1, 2 o más personas. Simplemente pues tenéis que añadir ese número de identificador en este listado e incluye muchísimas más posibilidades. Lo que pasa que yo no las he conseguido hacer funcionar. Este bot te permite, mediante el comando add, añadir nuevos usuarios, sin necesidad de irte vía terminal, por ejemplo, y escribir que añadáis el identificador mediante un editor de texto. Simplemente, pues eso, desde el propio bot podríamos hacerlo, añadiendo el comando / add y el identificador de ese usuario que queráis añadir, teóricamente se tendría que añadir. A mí me daba una serie de errores. También comentaros que si entráis vía terminal, cuando se está ejecutando el bot, os aparecerá en la terminal todos los comandos, todo lo que está sucediendo en tiempo real, ¿eh? O sea, si alguien ejecuta un comando, lo veréis en la terminal. Veréis el usuario que está ejecutando el comando, qué tipo de comando está ejecutando, y lo veréis absolutamente todo. De hecho, incluye la posibilidad, y esto sí que funciona, de enviar a cualquiera de estos usuarios que tengan permisos. No he probado el que no tenga permiso, quizás también se puede, el enviarle un mensaje, tan sencillo como escribir .msg, el identificador de ese usuario al cual le queréis enviar el mensaje a través del bot, tengo que decirlo, a través del bot, y luego, pues a continuación, el mensaje que queréis enviar. Pero esto desde la terminal, o sea, no estoy hablando desde el bot. Desde la terminal podemos enviarle el mensaje y en tiempo real le envía el mensaje a ese usuario. Bueno, pues ya veis, poco más que comentaros, deciros que ¿qué nos permite esto? Como os decía al principio, pues bueno, tan sencillo como controlarlo todo. O sea, podemos utilizar el GPIO, por ejemplo, de vuestra Raspberry, podemos conectar relés, de manera que a nivel domótico podríamos encender, apagar luces, mover motores de persiana, todo aquello que queramos. En el caso de Docker, pues encender y parar Dockers. En el caso de scripts podemos hacer sincronizaciones a distancia. Imaginaros, también podemos tener, por ejemplo, la VPN, pues encender y parar el VPN antes de conectarnos. Si no queremos tener esos servicios con los puertos expuestos al exterior, pues bueno, podemos parar ese servicio a distancia a través de Telegram. Y de esta manera, pues tener el control total de nuestro servidor a distancia, sin necesidad de acceder. También deciros que este bot no es incompatible con los bots previos que os expliqué en los podcasts anteriores. O sea, de hecho, vosotros podéis, mediante cron, utilizando el mismo bot, programar que cada X tiempo os envíe el tamaño de vuestro disco duro, por ejemplo, o la temperatura, sin ningún problema, y automáticamente os lo enviará, aunque el bucle se esté ejecutando, Digamos que no son incompatibles tener los dos bots funcionando. Y bueno, también podemos, como no, pues preestablecer ese comando para consultar que nos diga pues qué temperatura hay. Entonces, si en un momento dado pues queremos consultarlo, pues podemos saberlo. También deciros que hay un comando que es / run y podemos ejecutar cualquier comando que nosotros deseemos. Por ejemplo, si queremos hacer un ls de una carpeta de nuestra Raspberry, por ejemplo, pues ejecutando ese comando / run y ponemos ls y la dirección de esa carpeta, se ejecutará ese comando, pero ese comando o cualquier otro. Siempre que, en este caso, como también comentó Lorenzo en su podcast, si queremos utilizar algún tipo de servicio que necesitemos de superusuario, pues tendremos que editar el archivo de Visudo. Entrar a Visudo, ahí tiene también en su post. Yo, de hecho, también quiero añadirlo en el blog de YouGeek, porque es una cosa muy interesante para poder ejecutar estos comandos que necesitan tener permisos de superusuario. Y nada más, no quiero extenderme más, simplemente pues eso, recomendaros probar el bot, que os va a encantar y os va a permitir hacer muchísimas cosas, todo aquello que tengáis en mente y que queráis iniciar, detener a distancia. Y bueno, pues esto nos abre un amplio abanico de posibilidades sumado a los bots anteriores. Así que sin más, aquí voy a dejar el podcast. Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.